Joe Moroni, procedo a hacer una relación de esos antiguos habitantes que fueron destruidos por la mano del Señor sobre la superficie de este país del norte. Y tomo mi relación de las 24 planchas que encontró el pueblo de Limi y se llama el Libro de Éter. Un registro del pueblo de Jared que fue esparcido en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje de los del pueblo cuando estaban edificando una torre para llegar al cielo. Jared, hermano, Está empeorando. eres altamente favorecido del Señor. Suplica al Señor que no confunda nuestras palabras. Oh Señor, te rogamos y pedimos que no confundas nuestro lenguaje. También oramos por nuestros amigos, para que reciban la misma paz. Y aconteció que el Señor ¡Jared! no confundió el lenguaje de Jared y su hermano. ¿Tú me entiendes? Sí. Nosotros también te entendemos. Y el Señor escuchó al hermano de Jared y se compadeció de él y le dijo: Recoge tus rebaños y también las semillas de la tierra de toda clase. Y cuando hayas hecho esto, ve al valle que está al norte, y allí te encontraré. E iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes, y levantaré una nación grande. Y así obraré contigo porque me has suplicado todo este largo tiempo. Y cuando hubieron llegado al valle de Nimrod, descendió el Señor y habló con el hermano de Jared, y estaba en una nube, y el hermano de Jared no lo vio. El Señor les mandó que salieran para el desierto. Sí, a aquella parte donde ningún hombre jamás había estado. Y atravesaron muchas aguas, y la mano del Señor los guiaba continuamente. Y el Señor dispuso que avanzaran hasta llegar a la tierra de promisión, que era una tierra escogida sobre todas las demás, la cual el Señor Dios había preservado para un pueblo justo. Y cualquier nación que la posea será libre, si sirve al Dios de la tierra, que es Jesucristo. Señor, no te enojes con tu siervo a causa de su debilidad delante de ti. Somos indignos delante de ti. Señor, tú nos has dado el mandamiento de invocarte para que recibamos de ti según nuestros deseos. Sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad e iluminarán en los barcos que hemos preparado, para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. Oh Señor, tú puedes hacer esto. Sabemos que puedes manifestar gran poder, que parece pequeño al entendimiento de los hombres. Levántate. ¿Por qué has caído? Vi el dedo del Señor y tuve miedo de que me hiriese, porque no sabía que el Señor tuviese carne y sangre. A causa de tu fe has visto que tomaré sobre mí carne y sangre. Y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes, porque de no haber sido así no hubieras podido ver mi dedo.
¿Viste más que esto? No. Señor, muéstrate a mí. ¿Creerás las palabras que hablaré? Sí, Señor. Sé que hablas la verdad, porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir. Porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída. Por tanto, eres traído de nuevo a mi presencia. Por consiguiente, yo me manifiesto a ti. He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo. Soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida y la tendrá eternamente. Sí, aun cuantos crean en mi nombre, y llegarán a ser mis hijos y mis hijas. Y nunca me he mostrado al hombre a quien he creado, porque jamás ha creído en mí el hombre, como tú lo has hecho. He aquí este cuerpo es el cuerpo de mi espíritu, y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu, y así como me aparezco a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne. No permitirás que vayan al mundo estas cosas que has visto y oído, sino hasta que llegue el tiempo en que he de glorificar mi nombre en la carne. De modo que guardarás las cosas que has visto y oído, y no las manifestarás a ningún hombre, y las escribirás y las sellarás. Y te daré estas 2 piedras, y también las sellarás junto con las cosas que escribas. Desciende y escribe las cosas que has visto. Sean ustedes bienvenidos a su clase semanal Ven, sígueme con Julio Silverio. Esta semana estaremos estudiando Éter desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, lo que corresponde a la semana del 11 al 17 de noviembre, con el título Rasgad ese velo de incredulidad. Queremos invitarles a que si usted nos está siguiendo, pero aún no se ha suscrito a nuestro canal, que por favor lo haga y que le dé a la campanita para que cada vez que subamos videos, usted tenga la oportunidad de recibir una notificación de parte de YouTube. Vamos a leer entonces este libro de Éter. Recuerden que Moroni recibió de su padre las asignaciones de continuar con la labor de compendiar los anales de los nefitas. Pero también hay unas planchas que ya habíamos leído que fueron encontradas por el pueblo de Lingi mientras trataba de encontrar la ciudad de Saraenla. Y estas 24 planchas contenían la historia de un pueblo que existió muchos siglos antes de que llegaran los nefitas, antes de que llegara Ley con su familia a esta tierra. Y esa nación se llamó la nación jaredita. Y su historia se encuentra en el libro de Éter, quien era un profeta. Pues bueno, el capítulo 1 se dedica a hablar de la genealogía, de cómo comienza la historia de ese pueblo. De hecho, la historia de ellos comienza en la época en donde el Señor confundió el lenguaje de todas las personas, especialmente cuando intentaron hacer una gran torre, la cual llamamos la Torre de Babel, y una familia en particular le rogó al Señor que les cuidara, o sea, que le ayudara a mantener su idioma, su lenguaje, que no fuera confundido y que fueran guiados a una tierra escogida donde pudieran comenzar de nuevo. Y esa es la historia entonces del hermano de Jared y su familia. En estos capítulos aprenderemos un poco más acerca de la fe, sobre todo que seamos diligentes para resolver las situaciones que se nos presentan en la vida. Aprenderemos sobre el hermano de Jared, cómo él se dejaba guiar por las revelaciones que el Señor le brindaba y cómo él buscaba de cuando en cuando esas revelaciones. Y también sobre cómo el Señor actúa muchas veces con nosotros
que no nos da las cosas que le pedimos solamente porque la pedimos, sino que en ocasiones Él espera que seamos autosuficientes. Y luego de que nosotros hacemos nuestra parte, Él entonces se encarga de complementarnos y de llevar a cabo su voluntad. Porque a veces tenemos la tentación de solamente pedir y no hacemos nada realmente por nuestra cuenta. Y el Señor quiere realmente que seamos proactivos y no reactivos. En el versículo 33 de Éter 1 dice, y dicho Jared vino de la gran torre con su hermano y su familia, y con algunos otros y sus familias, en la época en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y juró en su ira que serían dispersados por toda la superficie de la tierra, y conforme a la palabra del Señor fue dispersada la gente. Y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de mucha fuerza y altamente favorecido del Señor, Jared su hermano le dijo, suplica al Señor que no nos confunda de modo que no entendamos nuestras palabras. Sucedió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor se compadeció de Jared, por tanto no confundió el lenguaje de Jared, y Jared y su hermano no fueron confundidos. Y el Señor también tuvo compasión de los amigos y las familias de Jared. Y entonces también Jared le pidió a su hermano que le preguntara al Señor que si lo iban a mandar a otra parte, a otra tierra, que por favor que lo lleve a un lugar que sea realmente una región favorecida. Y si así dice él, seámosle fieles al Señor a fin de que la recibamos por herencia nuestra. El Jared mandaba mucho a su hermano a orar. No sé por qué razón él no lo hacía directamente, si era que el hermano de Jared tenía alguna jerarquía, si era realmente un profeta, tenía algún don o talento o llamamiento por el cual su hermano era que le pedía que orara a Dios para interceder por ellos. Pero definitivamente sí tenía una gran fe y eso lo veremos más adelante. Pues bueno, el Señor sí se manifestó y le dijo que se prepararan. El versículo 40 dice, ocurrió que el Señor escuchó al hermano de Jared y se compadeció de él y le dijo, ve y recoge tus rebaños, macho y hembra, de cada especie y también de las semillas de la tierra de toda clase, y tus familias y también tu hermano Jared y su familia, y también tus amigos y sus familias y los amigos de Jared y su familia. Y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos al valle que está al norte, y allí te encontraré e iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes y de tu posteridad, y de la posteridad de tu hermano, y de los que irán contigo levantaré para mí una nación grande. Y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantaré para mí de tu posteridad. Y así obraré contigo porque me has suplicado todo este largo tiempo. Pues bueno, el pueblo de Jared se preparó, recogió de todas las cosas que podían llevar en su viaje, llevaron animales, llevaron alimentos, pero también llevaron deseret, que significa abeja obrera. O sea, todo esto lo pudieron llevar para poder utilizarlo tanto en el camino, pero también para poder sembrar, para poder criar en la tierra que el Señor le había designado. Pues viajaron por el desierto, dice en el versículo 6 del capítulo 2, y construyeron barcos. Y en esos barcos atravesaron muchas aguas, y la mano del Señor los guiaba continuamente. El Señor, dice en el versículo 7, no quiso permitir que se detuvieran del otro lado del mar, en el desierto, sino dispuso que avanzaran hasta llegar a la tierra de promisión. Pues el versículo 7 dice, y no quiso el Señor permitir que se detuvieran del otro lado del mar, en el desierto, sino dispuso que avanzaran hasta llegar a la tierra de promisión, que era una tierra escogida sobre todas las demás, la cual el Señor Dios había preservado para un pueblo justo. Y había jurado en su ira al hermano de Jared que quienes poseyeran esta tierra de promisión desde entonces y para siempre, deberían servirlo a él. Verdaderamente, el verdadero y único Dios, o serían exterminados cuando cayera sobre ellos la plenitud de su ira. Fíjense que es Moroni quien está haciendo el compendio. Y aquí para el versículo 9, Moroni opina, dice, y así podemos ver los decretos de Dios concernientes a esta tierra, que es una tierra de promisión,
y cualquier nación que la posea servirá a Dios o será exterminada cuando la plenitud de su ira caiga sobre ella. Y dice que la plenitud de la ira de Dios caerá sobre ella cuando haya madurado en iniquidad. Porque esta es una tierra escogida sobre todas las demás, por tanto aquel que la posea servirá a Dios o será exterminado. Y no sino hasta cuando llega al colmo la iniquidad entre los hijos de los hombres que son exterminados. Entonces ahora aprovecha para dirigirse a nosotros y dice, y esto viene a vosotros, oh gentiles, para que conozcáis los decretos de Dios, para que os arrepintáis y no continuéis en vuestras iniquidades hasta llegar al colmo, para que no hagáis venir sobre vosotros la plenitud de la ira de Dios, como lo han hecho hasta ahora los habitantes de la tierra. Y aquí esta es una tierra escogida, y cualquier nación que la posea se verá libre de la esclavitud y del cautiverio, pero con una condición: si tan solo sirve al Dios de la tierra, que es Jesucristo, y el cual ha sido manifestado por las cosas que hemos escrito. Eso fue lo que el Señor determinó con respecto a esta tierra, a este continente, que era una tierra escogida y que toda la nación que viniera aquí debería servirlo, debería seguirle. En el versículo, siguiendo la narración, en el versículo 13 vuelve Moroni a la narración original y dice: aconteció que el Señor condujo a Jared y a sus hermanos a este gran mar que separa las tierras, y al llegar al mar plantaron sus tiendas y dieron al paraje el nombre de Moriáncomer. Algunas personas, algunos eruditos dicen que Moriáncomer era el verdadero nombre del hermano de Jared. De hecho, Mahonri Moriáncomer. No lo dice aquí en el libro de Mormón, pero sí se habla de profetas, apóstoles que lo manifestaron en algún momento. Dice que estuvieron allí por 4 años, y durante esos 4 años el hermano de Jared se descuidó de sus oraciones con el Señor, y cuando lo necesitó fue a orar. Y vamos a ver qué le ocurrió. Dice el versículo 14: aconteció que a la conclusión de los 4 años el Señor vino otra vez al hermano de Jared y estaba en una nube y habló con él. Y por el espacio de 3 horas habló el Señor con el hermano de Jared y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Y el hermano de Jared se arrepintió del mal que había cometido e invocó el nombre del Señor a favor de sus hermanos que estaban con él. Y el Señor le dijo: os perdonaré vuestros pecados a ti y a tus hermanos, pero no pecaréis más. Porque debéis recordar que mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Por tanto, si pecáis hasta llegar al colmo, seréis desechados de la presencia del Señor. El Señor reprendió al hermano de Jared porque descuidó ese deber que debemos todos nosotros cumplir, que tiene que ver con nuestra devoción, con nuestras oraciones constantes al Señor. Debemos orar todo el día, llevar una oración en el corazón por cada una de las cosas que nos preocupan y dándole al Señor gracias por las bendiciones que nos da. Si no hacemos esto, entonces el Señor se va a enojar con nosotros, como lo hizo con el hermano de Jared. Pues el Señor lo manda a trabajar. En el versículo 16: poneos a trabajar y construir barcos a semejanza de lo que hasta ahora habéis hecho. Y sucedió que el hermano de Jared entonces puso tanto él y los demás a trabajar, y construyeron 8 barcos. Eran barcos muy especiales, barcos que se construyeron de una manera ajustada, de manera que podían contener agua como un vaso, y el fondo estaba ajustado como un vaso, y también los costados. En realidad era un modelo de embarcación que el Señor se lo había revelado. Y hasta este punto el hermano de Jared ya había hecho 8 barcos en donde iban a subir toda la familia, los animales y las semillas y todas las cosas que el Señor esperaba que llevaran hasta la tierra prometida. Ahora, estos barcos tenían un problema, bueno, más de uno. Y el hermano de Jared fue y le llevó estas inquietudes al Señor que él tenía con respecto a estos barcos. Una de ellas era que no había luz dentro de ellos. Entonces, al no haber luz, ellos iban a estar encerrados en el barco sin iluminación, en medio de la oscuridad. Eran barcos que iban a ser sumergidos en el agua, iban a salir. O sea, parece que el mar era muy bravo por donde tenían que cruzar. Entonces el hermano de Jared le lleva al Señor este problema en el versículo 19. Dice: he aquí,
oh Señor, no hay luz en ellos, ¿a dónde nos hemos de dirigir? Y también le presenta un segundo desafío, que es que por ser barcos totalmente cerrados o sellados, no iba a haber aire. Entonces, ¿cómo iban a poder respirar? Dice, también pereceremos porque en ellos no podremos respirar si no el aire que contengan. Por consiguiente, pereceremos. Pues entonces el Señor le da allí la idea, le contesta directamente y le dice lo que ellos deben hacer para resolver ese problema, especialmente uno de ellos, que es el problema de la respiración o del aire. Dice, aquí harás una abertura en la cubierta y también en el fondo, y cuando te falte aire, destaparás la abertura y recibirás aire. Y si sucede que os entre el agua, aquí cerrarás la abertura para que no perezcáis en el mar. Y ocurrió que el hermano de Jared así lo hizo según lo que el Señor le había mandado. Entonces ya tenía resuelto el tema del aire, o sea, a través de una abertura en la parte de arriba y una abertura también en el fondo. Entonces podían así como hacer un rejuego para que entre el aire cuando lo necesiten, pero cuidándose de que no entre agua. Pues todavía quedaba otra situación por resolver, que era la situación de la claridad. O sea, al no tener iluminación y no poder tener ventana, entonces ese era otro desafío. ¿Cómo iban a atravesar los grandes mares en la oscuridad? Pues el hermano de Jared se dirige de nuevo al Señor. O sea, es muy importante que en todos nuestros proyectos hablemos con el Señor, no solamente al principio, sino que todo el proceso de nuestros planes debemos hablar con el Señor, darle un informe de las cosas que hemos hecho y luego también pedirle aún lo que nos falta. Incluso aquí está en el versículo 22 ese modelo que ya había utilizado el hermano de Jaré en el versículo 18. En el 18 dice, y sucedió que el hermano de Jaré clamó al Señor diciendo, oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado y he construido los barcos según tú me has dirigido. Entonces acá ahora en el versículo 22, y aquí, oh Señor, he obrado según lo que me has mandado y he preparado los barcos para mi pueblo. Y aquí no hay luz en ellos. Ahí viene entonces de nuevo la inquietud. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad? Ahora el Señor entonces le contesta en una manera distinta. Ya el Señor quiere que el hermano de Jared traiga sus propias ideas, sus propias soluciones. El Señor en algunas ocasiones va a contestarnos de manera directa, pero en otras ocasiones Él nos va a invitar a que nosotros mismos propongamos soluciones. Y aquí el Señor entonces en el 23, Él le dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga para que tengas luz en vuestros barcos? Y luego le descarta dos posibles soluciones. Una es, no podéis tener ventanas porque serán hechas pedazos, ni llevarás fuego con vosotros porque no dirigiréis por la luz del fuego. Entonces, el Señor le habla y le dice sobre cómo va a ser ese viaje. Dice, seréis como una ballena en medio del mar, pues las inmensas olas estallarán contra vosotros. No obstante, yo os sacaré otra vez de las profundidades del mar, porque de mi boca han salido los vientos y también he enviado yo las lluvias y los diluvios. O sea, él está explicando que para lo que ellos deben prepararse es para algo grande, porque lo que vendría sería una serie de tormentas, tempestades, para lo cual debían estar listos. Así nosotros, cuando sabemos que emprendemos algo grande, ¿no?, en lo que tiene que ver con la obra del Señor, ya sea que decidamos ir a la misión o cualquier otro desafío, eh, no se nos garantiza que el hecho de que estemos dedicados a la obra del Señor no nos garantiza de que estaremos libres de las dificultades, de las tempestades, de las profundidades, sino que eso es parte de lo mismo. Yo cuando veo la vida o estudio la vida de los profetas, me doy cuenta que no la han llevado suave. Que el hecho mismo de haber sido llamados como profetas no los ha exonerado de pasar grandes pruebas. Pues el Señor le dice en el 25, yo os preparo contra todas estas cosas, porque no podéis atravesar este gran mar a menos que yo os prepare contra las olas del mar y los vientos que han salido y los diluvios que vendrán. Por tanto, ¿qué deseas que prepare para vosotros a fin de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar?
Ahí el Señor entonces invita al hermano de Jared a ser proactivo, a venir con una propuesta en la mano, no solamente con el problema. Es más fácil muchas veces para nosotros solamente traer el problema y esperar que el Señor nos diga paso por paso y nos dicte cuál es la solución. Y el Señor en realidad se complace más en que usted escoja, mire todas sus opciones, como dice la doctrina de Convenio sesión 9, y entre todas las opciones usted escoja la que usted entienda que es mejor y lleve al Señor esa que usted ha escogido y pregúntele si está bien. La promesa es que si estuviere bien, Él hará que anda nuestro pecho dentro de nosotros y sentiremos que la cosa está bien. Pero si no estuviera bien, entonces hará que se nos olvide, que venga un estupor de pensamiento y estaremos muy claros de que el Señor no está de acuerdo con esa solución. Pues bueno, el hermano de Jaré entonces ya sabe que la bola está en su cancha, como dice. Y ahora es a él que le toca llevarle al Señor una propuesta. Dice que el hermano de Jaré subió a un monte, dice el versículo 1 de capítulo 3, que llamaban el monte de Chelén. Y de una roca fundió 16 piedras pequeñas, eran blancas y diáfanas como cristal transparente, y la llevó en sus manos a la cima del monte, y nuevamente clamó al Señor diciendo: Oh Señor, has dicho que hemos de estar rodeados por las olas, y ahora aquí, oh Señor, no te enojes con tu siervo a causa de su debilidad delante de ti, porque sabemos que tú eres santo y habitas en los cielos, y que somos indignos delante de ti por causa de la caída. Nuestra naturaleza se ha tornado mala continuamente, no obstante. Oh Señor, tú nos has dado el mandamiento de invocarte para que recibamos de ti según nuestros deseos. Pues el hermano de Jaré le lleva 16 piedras, 2 piedras para cada barco, con la intención de que el Señor las ponga a brillar, que las toque para que emitan un brillo constante que ilumine todo el barco o los barcos durante el trayecto. Pues él sigue diciendo, o sea, es una oración donde él pone un preámbulo hablando mucho del plan del Señor. Y le sigue diciendo en el versículo 3, y aquí, oh Señor, tú nos has castigado por causa de nuestra iniquidad y nos has echado, y durante estos muchos años hemos estado en el desierto, no obstante, has sido misericordioso para con nosotros. Oh Señor, ten piedad de mí y aparta tu ira de este pueblo y no permitas que atraviese este furioso abismo en la oscuridad, si no mira estas cosas que he fundido de la roca. Y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Y ahora viene la propuesta. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponla para que brillen en la oscuridad. Y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. Y aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Sabemos que puedes manifestar gran poder que parece pequeño en el entendimiento del hombre. Pues bueno, el hermano de Jaré manifestó una confianza y una fe tan grande en este proyecto que le lleva al Señor, que el Señor decidió cumplirle con este deseo. Dice que en versículo 6, he aquí el Señor extendió su mano y tocó las piedras una por una con su dedo, y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared, y vio el dedo del Señor. Y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre, y el hermano de Jared cayó delante del Señor porque fue herido de temor. El Señor, con su cuerpo espiritual, que todavía no había recibido un cuerpo mortal, porque esto ocurre muchos siglos antes del nacimiento de Jesucristo. El Señor extendió su mano y su dedo tocó cada una de las 16 piedras, pero el hermano de Jared tuvo la bendición de que el velo que nos impide ver todo el mundo espiritual le fue quitado de sus ojos y pudo ver el dedo del Señor. Y cuando vio esto fue una sorpresa demasiado grande y se cayó al suelo. Y el Señor le dice: levántate porque has caído. Y dice versículo 8, vi el dedo del Señor y tuve miedo de que me hiriese, porque no sabía que el Señor tuviese carne y sangre. Y el Señor le dijo: a causa de tu fe has visto que tomaré sobre mí carne y sangre. Y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes. Porque de no haber sido así, no hubiera podido ver mi dedo.
Y le pregunta, ¿y viste más que esto? Y dice el hermano Jared, bueno, no, pero él quería ver más. Y el Señor lo compromete y dice, bueno, tú vas a creer las palabras que hablaré. Y dice en el 12, sí Señor, sé que hablas la verdad porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir. Entonces el Señor se le mostró, ya no era solamente el dedo, se le mostró completamente y le dijo, porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída, por tanto eres traído de nuevo a mi presencia. Por consiguiente, yo me manifiesto a ti. He aquí yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida y la tendrá eternamente. Sí, aun cuanto crean en mi nombre, llegarán a ser mis hijos y mis hijas. Y dice el Señor que hasta este punto nunca se había mostrado al hombre a quien había creado. Dice, porque nunca había habido entre ellos un hombre que haya creído tanto en Dios como el hermano de Jared. Y ahí le dice, ¿te das cuenta de que tú eres creado a mi imagen? Entonces, fíjense qué tipo de fe, qué tipo de rectitud tenía el hermano de Jared. Por eso era que Jared lo mandaba a él a interceder por él, por sus amigos y por sus familias ante el Señor. Bueno, yo recuerdo cuando yo era misionero que mi mamá me escribía y me hablaba de sus desafíos. Y recuerdo que ella me decía, ora tú al Señor que tú estás más cerca de Él que yo. Ella decía eso porque yo estaba en la misión y ella asumía de que yo estaba allí en un ambiente más espiritual y más cercano a nuestro Padre Celestial. Yo sé de personas que me gustaría que fueran ellos que oraran por mí, porque tienen una fe tan grande que me da la impresión de que el Señor le escucharía a ellos mucho más que a mí. Y esto pasó con Jared. Jared decía, bueno, mejor ve, habla tú con el Señor. Y el Señor de seguro que va a hablar contigo. Pues entonces el Señor definitivamente sí eh, se complacía en la gran fe que tenía el hermano de Jared. Pues él le explicó muchas cosas con respecto al plan de salvación y le habló de que él iba a tener un cuerpo de carne y hueso más adelante, a semejanza del cuerpo espiritual que el hermano de Jared estaba viendo. Pues el versículo 17, Moroni otra vez interviene hablando sobre el tema, comentando. Dice Moroni, ahora bien, dado que yo, Moroni, dije que no podía hacer una relación completa de estas cosas que están escritas, básteme decir que Jesús se mostró a este hombre en el espíritu según la manera y a semejanza del mismo cuerpo con el que se mostró a los nefitas, y ejerció su ministerio por él, tal como ministró a los nefitas, y todo esto para que este hombre supiera que era Dios, por causa de las muchas grandes obras que el Señor le había mostrado. Y debido al conocimiento de este hombre, no se le pudo impedir que viera dentro del velo, y vio el dedo de Jesús, y cuando vio cayó de temor, porque sabía que era el dedo del Señor, y para él dejó de ser fe, porque supo sin duda. Fíjense qué diferencia entre lo que es tener fe y tener conocimiento. El hermano de Jared, por motivo de su fe, el Señor le manifiesta su dedo y luego le manifiesta su cuerpo. Pero ya desde que el hermano de Jared ve con sus propios ojos, ya no es fe, porque ya está viendo, ya está obteniendo conocimiento. Y de ahí en adelante ya se acabó la fe, porque ya es el saber. Hay personas que han tenido la bendición de llegar a conocer al Señor. Y ya no es fe, ya es saber con toda seguridad que algo es verdadero. Es como que me digan a mí que detrás de una puerta hay un gran regalo para mí. Yo puedo tener fe y creer que allí hay un regalo para mí. Y verlo con el ojo de la fe, imaginármelo y tener mucha esperanza de que eso está allí. Pero tan pronto yo vea o abran la puerta y yo vea el regalo, ya no es fe, ya es conocimiento. Dice el versículo 20, por lo que teniendo este conocimiento perfecto de Dios, fue imposible impedirle ver dentro del velo. Por tanto, vio a Jesús y le ministró. Y aconteció que el Señor le dijo al hermano de Jared, aquí no permitirás que vayan al mundo estas cosas que has visto y oído. Que has visto y oído. Sino hasta que llegue el tiempo en que he de glorificar mi nombre en la carne, de modo que guardarás estas cosas que has visto y oído y no las manifestarás a ningún hombre.
Entonces el Señor le dijo al hermano de Jared que esta revelación era tan sagrada, era tan importante que no debía escribirla para que fuera de dominio público, sino que debían ser guardadas hasta el tiempo en que él viniera a la tierra a ejercer su ministerio. Allí entonces podrían manifestarse. Incluso el Señor le dijo que debía escribirlo en un lenguaje que no se podrá leer, a menos que se utilicen unos intérpretes, que en este caso eran dos piedras que más adelante se conocen como el Urim y Tumim, que se utilizarán para interpretarlas. Entonces, todo esto el Señor se lo mostró al hermano de Jared y también le mostró a todos los habitantes de la tierra, tanto lo que habían nacido como lo que iban a nacer, y no le ocultó nada de su vista. Entonces, es porque, digo, es que el Señor le había dicho anteriormente que se creía en él y en que él podía mostrarle todas las cosas, de esta le sería manifestada. Por tanto, el Señor no podía ocultarle nada, dice el versículo 26, porque sabía que el Señor podría mostrarle todas las cosas. Entonces el Señor le mandó que escribiera todo esto y que lo sellara para que fueran entonces en su debido momento manifestados a los hijos de los hombres. Qué gran experiencia tuvo este profeta, y todo por motivo de su fe y la confianza en el Señor. El Señor le manifestó tantas cosas que ni siquiera pudo comentárselas a la gente de su época, a sus contemporáneos, pero sí las escribió y el Señor las protegió para que cuando el pueblo de Lingi, que andaba perdido buscando la ciudad de Saraemla, creo que duraron 40 días buscando, al final terminaron llegando a una tierra llena de muchos cadáveres, de mucha destrucción, y creo que la llamaron la tierra de desolación. Y de allí entonces, entre las cosas que pudieron recuperar, recuperaron esas 24 planchas que tenían esta historia y este testimonio del hermano de Jared de cómo el Señor se le manifestó. Escrita en un lenguaje que nadie lo podía entender. Por eso, en Osea capítulo 8, cuando llega Amón al pueblo de Lingi, ya Lingi había guardado estas planchas con la esperanza de que alguien pudiera realmente traducirla, porque no estaban escritas en un idioma, un lenguaje que ellos lo podían entender. Pero sí creían que podía contener una historia muy importante con respecto a la destrucción de ese pueblo que ellos encontraron. Y de ahí es que entonces le pregunta a Lingi, ¿conoces a alguien que pueda traducir? Y entonces ahí le dice Amón, bueno, el rey Mosías sí puede hacerlo y él es un vidente. Y fue magnífico porque el rey Mosías sí pudo llevar a cabo esta traducción, pero sí se dio la orden de que no se escribieran hasta cuando el Señor dijera, sobre todo luego de que él viniera aquí a la tierra. Es maravillosa esta historia, es un ejemplo de fe, aprendo mucho con respecto a lo que es el ser diligente. Yo mismo en algunos momentos de mi vida que he necesitado esa revelación, esa guía del Señor, he encontrado una gran ayuda, una gran enseñanza en la manera como lo resolvió o cómo el hermano de Jarere llevó sus problemas junto con posibles soluciones. El Señor está allí para ayudarnos, pero Él quiere que seamos diligentes, que no esperemos que se nos haga todo, porque Él sí tiene toda disposición de ayudarnos, pero primero quiere que hagamos todo lo que nosotros podamos hacer y Él va a compensar en su divina gracia lo que nos falta. Hermanos, yo sé que todas estas cosas son verdaderas. El libro de Mormón es un libro maravilloso, un libro verdadero, un libro de Dios. Y invito a todas las personas que me están escuchando que lo sigan leyendo. Quien no lo tenga, hay muchas maneras como yo lo puedo hacer llegar uno para que puedan aprender de manera directa y beber directamente de la fuente. El libro testifica de Jesucristo, de su amor por nosotros, tanto en la antigüedad como hoy en día, y nos acercará más a Dios que al seguir sus preceptos que lo de cualquier otro libro. Yo sé que esto es verdadero y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.